Buenas tardes. Esta va a ser la clase, una de las clases pendientes. Esta clase la apunto y lo voy a revisar en cuanto yo regrese de mi licencia médica. Para el grupo 655, ¿no? Una de las clases pendientes de la fecha, ya sea de un lunes o un miércoles, y para los grupos 654, 655 y 659, igual ponen una de las clases pendientes, el número, porque en los cuatro grupos tengo clases pendientes y la fecha de esa clase que no se dio. Y entonces vamos a ver los pendientes que tenemos de la Constitución Política, los artículos que nos faltan. Empezando del artículo 41. Algunos grupos ya vimos el artículo 41 y hasta el artículo 49 y el 50, pero algunos grupos no los hemos visto todos. Entonces vamos a empezar con el artículo 41. Los grupos que ya lo vieron ya no lo hacen. El apunte vamos a tomar en cuenta, como siempre, las burlas, aberraciones que contiene la Constitución Política. Bueno, vamos a ver. Va a ser un poquito lento en el cambio de pantallas. Empezando con el artículo 41, dice, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Siempre la Unión va a ser la federación, la unión de los estados, en los casos de la competencia de estos, es decir, los poderes de la Unión, que le vamos a llamar poderes federales, y por los poderes de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores, es decir, los poderes estatales. Por ejemplo, Coahuila, ¿no? Los poderes de los estados, del estado de Coahuila. Aquí hay dos notas que hay que apuntar. Primero, la burla, ¿no? La burla de decir que a poco nosotros realmente considerados que somos nosotros el pueblo, ¿no? Toda esta metafísica, entelequia, porque esto de que el pueblo es una entidad metafísica, es una entelequia, y decir que nosotros, el pueblo, ejercemos soberanía, pues dígame, ¿cuándo, no? Ah, bueno, no lo ejerzo yo, lo ejerce mi representante en uno de los poderes. Es absurdo, nada más porque tuvo la votación mayoritaria un senador, un, un diputado, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, no quiere decir que yo ejerzo, junto con todos los demás, ejercemos soberanía. O sea, qué afán de burlarse. El pueblo ejerce su soberanía. Y dice que se ejerce su soberanía por dos poderes, los poderes de la Unión y los poderes de los estados. Aquí hay una aberración, ¿no? Porque está mal empleado el término soberanía, ¿no? Soberanía de los poderes de la Unión, soberanía de los poderes de los estados. No puede haber dos soberanías, no puede haber dos supremacías, no puede haber dos cosas que sean superior. Siempre hay una cosa que es superior a la otra, a menos que estén empatadas al mismo nivel, pero en la política no existe eso, de que estén empatados, de que las dos, son, dos cosas, dos órganos sean soberanos. Y la aberración está en otra parte del apunte, en que se omite el poder municipal. El pueblo ejerce soberanía, dice, por los poderes federales, los poderes estatales, y faltó poner los poderes municipales, que lo va a decir en un artículo mucho más adelante. Pero también el pueblo ejerce su soberanía, y ahí no va a decir que el pueblo ejerce su soberanía por los poderes municipales. Y luego enseguidita, en este artículo 41, ¿no? La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante votación. Y luego todo este largo artículo 41, que antes era muy corto, pero desde que se creó el IFE, ahora INE, ¿no? Pues se hizo muy amplio para explicar todo el procedimiento de la democracia, o lo que nosotros le llamaríamos el democratismo electorero. Entonces vamos a poner artículo 41 en sus fracciones 1 y siguientes, ¿no? Trata del
democratismo electorero. Ahorita lo vamos a poner en el apunte y hace la descripción de los partidos políticos, ¿no? Porque está diciendo que es el pueblo, y si el pueblo son los ciudadanos, ¿y de dónde aparecieron los partidos? Porque realmente quienes ejercen soberanía pues son los partidos y sus candidatos que han ganado la elección. Como ya lo he dicho varias veces, ni teórica o ideológicamente nunca se ha justificado o se ha explicado por qué aparecen los partidos. Y en la práctica, es decir, en lo operativo, no nos dicen, a ver, ¿cómo que yo ejerzo la soberanía? ¿Cómo que yo decido? ¿Cómo que yo, el ciudadano? ¿Y de dónde salen los partidos políticos? Son entidades de interés público, quiere decir que no son privados, pero en la realidad muchos son propiedad privada. El Partido Verde es de una familia, la familia González, que por cierto, esa familia es también dueña de las farmacias similares, del doctor Simi. Ya son desde el abuelo, ¿no? Luego el padre, luego el nieto, ¿no? Y el nieto y sus parientes y sus cuates. En el caso del Partido Movimiento Ciudadano, pues también es un señor que se llama Dante Delgado, ¿no? Y continuamente se le dice, no, pues es propiedad de este señor. Y si no son de una familia o de una persona, son de una mafia. Porque realmente atienden a intereses privados. Y aquí nos dan los fines de los partidos políticos: promover la participación del pueblo en la vida democrática, pero solamente para ir, llevarme acarreado o de borrego o de convencido o comprado a ir a votar. Eso es promover la participación del pueblo, que me lleven de acarreado, que me traigan una lona y me digan, pongo tu lona, pon este pendón en tu casa, pon esta calcomanía en algún lugar, y con eso ya estoy participando. ¿Qué a todo dar? Esto del principio de paridad de género es reciente, es del 2019, como ustedes pueden ver en la letra azul. Y antes eran tres, ahora son cuatro funciones: contribuir a la integración de los órganos de representación política. Bueno, esto de la paridad de género sí se cumple. Y lo de la integración, pues no, bueno, pues sí, los órganos de la representación política pues son el presidente, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y en los poderes estatales y municipales también, el ayuntamiento y en los estados también, ¿no? Pues eso es más que contribuir, más bien acaparan, ¿no? O monopolizan, o tienen en sus manos la integración de los órganos. Siempre son de un partido. Y la cuarta función es también pues una burla, ¿no? Un engaño, decir que son organizaciones ciudadanas y como tal hacen posible el acceso al ejercicio del poder público. Es decir, que yo entro a un partido y ya voy a poder acceder a tener un cargo: diputado, senador, gobernador, hasta presidente, cualquier cargo. Esto me va a permitir, ¿no? Hace posible, no lo hace posible, ¿no? Porque realmente votamos poco más de la mitad de los ciudadanos, pero somos votados una micro, micro porcentaje de personas. Entonces la gran masa, la gran mayoría, más del 99% de los ciudadanos no tenemos posibilidad de acceder a un cargo, porque es muy difícil, es casi imposible por los procedimientos que tiene la negociación, ¿no? De una candidatura de un partido. Bueno, de aquí nos pasamos hasta, déjenme ver, al artículo 49. Sí. ¿Qué pasa? Ay, ay, algo raro pasó. Chirriones.
Salí. Algo pasó, pero ya estamos. Parece que sí. Les digo, va a ser un poco lento esto de los cambios de pantalla, pero son las cosas que tiene el teletrabajo. Brincamos al artículo 49, donde ya nos va a decir, ¿no?, de la división de poderes, que es un principio que debería de estar desde el artículo 40 en la forma de gobierno, que dice democrático, república, representativo, federalismo y la división de poderes. El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Ya lo habíamos explicado, ¿no? No hay división de poderes. Todo poder dividido es un término muy mal empleado. La división de poderes es equivocado. Se tiene que hablar de distribución de funciones de gobierno. Y es lo mismo, ¿no? Nada más cambia la terminología, pero semánticamente no es correcto hablar de división de poderes, porque en la ciencia política se dice que el poder que se divide se destruye. El poder no se comparte, no se divide. El poder no se comparte, el poder no se divide. Se distribuyen las funciones de gobierno, y esto de la división de poderes ha existido, o de la distribución de funciones de gobierno, desde tiempos ancestrales, y de una manera magistral y más práctica, y no tan acartonada como decir legislativo, ejecutivo y judicial. Que ya hemos dicho que se le atribuye esta llamada teoría de la división de poderes a Montesquieu, pero realmente quien la hizo en la ciencia política moderna fue Locke. Fue Locke cuando él habla de los PP1, de los PP2, ¿se acuerdan? PP1 minúscula, PP2 mayúscula, el poder de que cada uno tenía en el individuo en el estado de naturaleza de ser rey de sí mismo, lo va a depositar en el poder público, que es el poder legislativo, y el derecho de castigar lo va a depositar en el poder ejecutivo. Ya después John Locke va a hablar del poder judicial y del poder federativo, pero asimismo John Locke se está copiando, ¿no?, el esquema de Aristóteles, ¿no? Cuando Aristóteles habla de la distribución de funciones de gobierno en funciones deliberativas, que son las legislativas, en funciones judiciales, que son los tribunales, y luego hablaba de un tercer elemento Aristóteles que le llama los cargos o magistraturas, y que corresponderían al ejecutivo. Pero esta es una idea de Aristóteles, como él lo bien dice, ¿no?, en una frase excelente de ciencia política, donde dice: la superioridad de una constitución está en que estas funciones y estos tres elementos estén bien articulados, bien articulados. O sea, como integrados, y que no choquen, que no haya duplicidad, que no haya conflictividad entre unos y otros, ¿no? Eso es lo que pasó en México, ¿no? Todo el desastre político del siglo XIX, ¿no?, copiando la constitución de los Estados Unidos de América, donde había un presidente y un vicepresidente, mientras que allá en ese país ha funcionado óptimamente. Aquí en México pues no fue correcto, porque chocaba el vicepresidente con el presidente, y por eso se quitó. Y así podríamos dar muchos ejemplos, ¿no?, de todos los estropicios que nos ha traído en México la división de poderes, el esquema, ¿no?, acartonado, ¿no?, mecánico de la división de poderes. Y luego ya nos va a explicar cada uno de los poderes, y el poder legislativo, ¿no? Dice el poder legislativo, nada más se llama poder legislativo. Estados Unidos mexicanos en un Congreso General de dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Es importante la distinción de diputados y senadores, y este esquema bicameral, o sea, de dos cámaras, es copia de la Constitución también de los Estados Unidos de América, que también provocó un desastre político en México en el siglo XIX, llegando al punto de que a veces se quitó la Cámara de Senadores, ¿no?, y a veces se volvió a reponer finalmente, ¿no? Cosas muy extrañas y muy aberrantes.
¿no? Porque, otra que hablemos de los senadores, voy a explicar por qué, ¿no? Las cámaras de diputados, ¿no? La definición de los diputados son representantes de la nación y se eligen cada 3 años. Ahora parece que ya existe la reelección, ¿no? Son 300 diputados por mayoría relativa, es decir, el territorio se divide por estados de acuerdo al número de habitantes. Cada distrito tiene un número similar de habitantes, de tal manera que somos nosotros, tenemos en nuestro distrito un representante, un diputado. Nos representa ese diputado a los que vivimos en esa demarcación territorial que es un distrito electoral. Más aparte, 200 de mayoría de representación proporcional sí, representación proporcional que se les da para que los partidos pequeños que nunca ganan una diputación por mayoría puedan tener también diputados. Esa es la cuestión, pero unos y otros, ¿no? Nada más que el de representación proporcional no hace campaña, ¿no? Es nada más de acuerdo al porcentaje de la votación que tiene el partido político del cual fue postulado. Entonces todo esto ha traído una discusión, ¿no? Está entre reducir, ¿no?, la representación proporcional y reducir así mismo el número de diputados, que la verdad son muchos, son 500 y cuestan un chorro. Tienen muchas ventajas y muchos privilegios, pero con tal de que México se diga plural, ¿no?, diverso y democrático, es el costo de tener todas estas cosas. A mi modo de ver, con 200 diputados y legisladores, ¿no?, incluyendo senadores, sería suficiente para las funciones que desempeñan. Y como decíamos, también está una cámara de senadores, que ahorita la vamos a buscar. Estos cambios de pantalla un poquito nos limitan. Cámara de senadores. Es muy importante la distinción entre un diputado y un senador. Un diputado es un representante de la nación, para decirlo más claramente, es representante de un número determinado de habitantes. O en el caso de los de representación proporcional, son representantes de los partidos, de la gente que votó por esos partidos. Y los senadores son 128 senadores. 2 serán electos por mayoría, es decir, cada partido postula 2 senadores y el partido que tenga más en cada entidad, en cada estado, es el que llevará los 2 senadores, y el que queda en segundo lugar queda con un senador. Quedan 32 senadorías y se dieron por el principio de representación proporcional, que también fue una terrible aberración, ¿no? Porque los senadores, de acuerdo al esquema que se copió de los Estados Unidos de América, son representantes de los estados y son representantes del pacto federal, es decir, de los estados que se unieron, como fue en los Estados Unidos de América, y cada uno tiene dos senadores, más o el de minoría. Es decir, si en Yucatán gana un partido, ese se lleva a los 2 senadores, y en segundo lugar el otro partido se queda con un senador, porque son representantes de los estados. No importa que un estado tenga 5 o 6 veces más territorio que el otro, no importa que un estado tenga hasta 10 veces más población que otro estado, ¿no? Porque hay estados que tienen más de 10 millones de habitantes y hay estados que tienen menos de 1 millón de habitantes, pero tanto uno como otro tienen 3 senadores, 2 de mayoría y uno de segundo lugar.
Pero ¿de dónde aparecieron estos 32 de representación proporcional? Son senadores de los partidos. Y esta es una tremenda aberración que si en Estados Unidos pondrían el grito en el cielo. No, 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 ¿cómo no, no puede haber senadores de representación proporcional si son representantes de los estados? Pero en México se hizo por una maña para darle, fue Salinas el que hizo esto para que, aunque está aquí el párrafo, se reformó en 2019, fue nada más para meterlo del principio de paridad. Pero esto fue en el sexenio de Salinas de Gortari para pagar un favor al niño verde, ¿no? Al junior de la familia González, de los dueños del Partido Verde Ecologista, y para que fuera senador el niño. Esta es una tremenda aberración y hay que notarlo como una aberración. Entonces, ya está el poder legislativo y ahora vamos a pasar al siguiente poder, el poder ejecutivo. No, se deposita el ejercicio, y aquí está una aberración, del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. La aberración está en el término supremo, ¿no? Tiene dos cuestiones, ¿no? Porque ya se había dicho que el supremo poder de la federación se divide en tres. Y luego decirle que uno de los tres es también supremo es aberrante en ciencia política y en filología. O sea, no puede haber uno que es realmente inferior porque el supremo poder es el de la federación, y si se divide en tres y uno de esos tres es también supremo. O sea, por un lado es una aberración y por otro lado es un desprecio a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, porque ninguno de estos dos es supremo, solamente el poder ejecutivo, y esta es una anomalía que se viene arrastrando desde el siglo XIX. Y luego el artículo 82, los requisitos, simplemente hacer notar, es ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, ¿no? Es decir, con que el padre sea mexicano y la madre sea extranjero, ya puede ser ciudadano. Además, anteriormente, tenían que ser padres, los dos padres también mexicanos por nacimiento. ¿Por qué lo hizo Salinas? Pues por falta de nacionalismo. Esto permitió que Fox fuera candidato y presidente, porque él es hijo de padres no mexicanos por nacimiento. Lo cual pues fue una traición al Estado de la Revolución Mexicana y a su nacionalismo. Y a toda la historia, ¿no? Pues de problemas con las invasiones extranjeras. Aunque el gobernante extranjero que vino a México fue muy bueno, fue un gran gobernante. Entonces pasamos al Poder Judicial, al tercero de los poderes que se divide, porque eso realmente es la constitución política, ¿no? La constitución política, pues tienen que ir poniendo el artículo, cómo está constituido el poder. Y ya lo dijimos, en el federalismo son tres poderes y el poder judicial. ¡Oh! Bueno, a ver, tengo una falla aquí en la pantalla. Ay, ¿cómo le hago?
Ya. Poder judicial se deposita el Poder Judicial de la Federación, que como ustedes ven no es supremo, en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en plenos regionales, en tribunales colegiados de circuito, en tribunales colegiados de apelación y en juzgados de distrito. Todos estos tribunales, porque a fin de cuentas todos son tribunales a fin de cuentas, puesto que tienen la función de juzgar, no siempre son de número non, como nos va a decir abajo, la Suprema Corte de Justicia se compondrá de 11 integrantes. Esto para que sus sentencias o resoluciones nunca sean empate. Como el Tribunal Electoral son 7 y los tribunales colegiados son 3 y solamente los juzgados de distrito son unipersonales, solamente es un juez. Pero igual son las instancias, son los niveles, como una jerarquía, donde se puede ir apelando, se puede ir reconsiderando y pasar a una instancia superior. Esto hace todo un embrollo en los procesos judiciales, ¿no? Un embrollo burocrático y además en el tiempo, ¿no? Por eso los procesos llevan meses o hasta años. Con toda la cuestión, ¿no? Que va, que es este poder no se eligen y ahorita hay una propuesta de reforma para que sean electos. Es todos los que son jueces, ¿no? Sean jueces, magistrados o ministros, como se les llama, ¿no? Tienen como requisito ser licenciados en Derecho. Pues muchas cosas que se pueden decir sobre el Poder Judicial, pero aquí lo dejamos por el momento. Y vamos finalmente a los otros niveles de gobierno, se les puede llamar niveles de poder de gobierno, o como dice la Constitución, ¿no? Que el pueblo ejerce su soberanía también por los poderes de los estados. Que aquí lo vamos a ver. Parece que aquí está. Así es hasta el artículo 115, donde están tanto el poder estatal como el poder municipal de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. Los estados adoptarán para su régimen interior, es decir, dentro de cada estado, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular. O sea, se repite lo que dice el artículo 40 y más adelante va a decir también la división de poderes, ¿no? Teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al municipio libre. Y aquí faltó decir en el artículo 41 que el pueblo también ejerce su soberanía por el poder, los poderes municipales, que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento, aquí lo dice, elección popular directa, integrado por el presidente o presidenta municipal y regidores y síndicos, y también el principio de paridad. Más adelante va a decir, parece que también ya es en otro artículo, en el artículo 116, no lo tengo resaltado, pero dice, eh, el poder público en los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Lo mismo lo que está en el artículo 49 para la federación. En el caso de cada estado también se divide en los tres, ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, ya saben los artículos y las notas, aberraciones y, pues bueno, pues sí, críticas que hacemos a la constitución política. Otro pendiente que tenemos
en algunos grupos ya hemos avanzado. Permítanme. Es otra actividad. Es lo de los críticos modernos de la democracia moderna, ¿no? Algunos ya avanzamos, cada quien tiene que hacer un análisis verbal, ya sea de Pareto, de Mosca y de Michels, tomando en cuenta nada más uno de los párrafos, uno de los fragmentos, Pareto, Mosca y Michels. Hay dos actividades que yo le llamo secuencias. Ya las perdí. Pero ahorita las recuperamos. Tenemos dos actividades, ya les había avisado en clase, para hacer trabajos muy importantes y que nos tiene que dar tiempo en cuanto yo regrese de mi licencia médica. Permítanme tantito. Permítanme. Esto, en cuanto yo regrese al salón presencial, veremos dos trabajos. Ya les había comentado casi en todos los grupos. Uno, aunque corresponde a Ciencias Políticas Sociales uno, pero no lo hemos visto porque no he encontrado todavía el material. Bueno, ustedes tienen que anotar esto en su cuaderno. Esto en una plana, Ciencias Políticas y Sociales 1, Unidad 2, Institución y Socialización, el propósito. Esto es para que al escribirlo, ¿no?, vayan tomando comprensión, entendimiento de lo que se va a hacer. Que no se asusten, realmente es muy sencillo, pero que lo hagan bien. Propósito, el alumno, eso está tomado del programa de estudios oficial de la materia. El alumno identifica los procesos de socialización a través del estudio de instituciones fundamentales para valorar y relacionar los problemas de la vida cotidiana con la realidad de la que él forma parte. Y el aprendizaje es reconocer a la escuela como un dispositivo para la construcción de identidades. También el aprendizaje de recuperar conceptos y valores a partir del análisis y la discusión de los procesos sociales para integrarlos a su experiencia personal y entenderse como un ser social y político. Bueno, así lo dice el programa oficial. Y la temática es la escuela, calificación, selección, integración e exclusión, el cambio tecnológico y las profesiones. La actividad se denominará el currículum oculto, concepto y su manifestación en el CSH Vallejo. Todo esto lo tienen que copiar y ponerlo en una plana de su cuaderno. Desde aquí, desde Ciencias Políticas, todos estos son los 4, 5, 6. Bueno, aquí me salen a mí 12 renglones y en su cuaderno no sé cuánto les vayan a salir. Y el diseño de la secuencia, esto ya no lo anotan.
incluso lo voy a separar. Esto nada más lo voy a explicar verbalmente y pongo la atención. Bueno, entonces queda claro, ¿no? Todo esto si se pone en el cuaderno, en una plana, nada más, nada más. Y esto nada más se explica verbalmente, es bueno, se lee y se explica verbalmente, nos dice la problematización reflexiva, la escuela se nos muestra usualmente con una faceta positiva, ¿no? Ay, qué linda escuela, qué bonita. La institución social que es la segunda casa para el individuo, al cual se va a educar, a preparar, a transmitir sabidurías y habilidades que son concentrados de la civilización humana. ¿Qué es lo que se quiere formar en los alumnos? En eso consisten los planes y programas de estudio, los enfoques pedagógico y didáctico. Sin embargo, tras de aquello que es lo oficialmente reconocido y difundido, y sin embargo es importante, sin embargo, a pesar de toda esta fachada bonita, positiva de la escuela y de lo que es oficial, se presenta lo que se ha denominado el currículum oculto, que es precisamente una faceta oscura de los sistemas educativos, que no están explícitos en los documentos oficiales, nunca se nos va a decir en las gacetas, en los documentos, en los discursos, ¿no? En las páginas, no, mira, esto es lo que se quiere hacer de los alumnos, esto nunca lo van a decir. Aunque supone las tendencias que el poder político desea obtener como resultado de los periodos lectivos, que no siempre son propósitos loables, es decir, no siempre es lo positivo que se quiere hacer en la escuela del individuo. Sobre el currículum oculto hay varias interpretaciones y versiones. Es importante configurar el concepto más desarrollado y que en el curso se descubran sus aplicaciones en la realidad. Es decir, buscar la mejor explicación del currículum oculto que está en un libro de la biblioteca que no he podido volver a encontrar. Y yo creo que un día, aunque esté de licencia, voy a ir nada más a ir a buscarlo y que podamos ver, no, esto que dice aquí, yo sí lo estoy viendo aquí en el CCH Vallejo. En dado caso que no lo encuentre, pues ya buscaremos uno que sea el menos malo, y más o menos la secuencia va así. El profesor introduce el estudio sociológico de la institución de la escuela al propiciar entre los alumnos la participación de lo que representa para ellos la escuela. Alumnos expresan la función que tiene en sus vidas el paso por la escuela, en sus intereses personales, pero en lo académico, en lo académico. El profesor luego pide a los alumnos que elaboren en sus cuadernos un cuadro comparativo a dos columnas, en el que escriban en una y otra las ventajas y beneficios y, por otro lado, las desventajas y perjuicios que la escuela les confiere desde el punto de vista educativo, es decir, en lo académico, no la socialización, no los amigos, no las parejas, no la comida que hay, ¿no? Sino lo académico. Ventajas y beneficios y desventajas y perjuicios. Efectuó una introducción al concepto de currículum oculto, explicando de manera general algunas de sus características principales. El profesor conduce la participación verbal de los alumnos sobre su investigación adicional sobre el referido concepto. Más que investigación adicional, voy a tratar de ir a buscar ese material. Y mediante comentarios a las participaciones de los alumnos va a generar un resumen crítico sobre el significado y la acción real del currículum oculto. Deja de tarea un ensayo de una cuartilla sobre el currículum oculto en el CCH Vallejo. Aquí es el alumno, ¿no? El alumno elabora el ensayo con base en su criterio personal que se va a entregar en la siguiente clase. Yo creo que lo van a entregar como por el 8 de mayo. Y los recursos didácticos para el modelo tecnopedagógico son las estrategias didácticas del aula del futuro, desarrollo del pensamiento crítico y diseño de rúbricas. Que yo creo que el pensamiento crítico sí lo hemos desarrollado porque
A veces hemos estado un poquito pasivos, ¿no? Un poquito pasmados, pero de repente nos sale un tema y sí hay pensamiento crítico. Y el diseño de rúbricas, pues la voy a hacer. Y luego en la otra actividad, también igual, en otra plana copian esto, nada más. Ciencias Políticas y Sociales 2, Unidad 1, Conceptos centrales de la ciencia política. Propósito, relacionar los fenómenos políticos con el marco estructural del que forman parte los alumnos para entenderse como un ser político con derechos, pero también con obligaciones, ¿no? Ah, qué bueno que lo dice. En eso se debe de remarcar más, hablar más de las obligaciones antes que de los derechos. Pero en la realidad, ¿a poco de veras se nos inculcan las obligaciones? No. Aprendizajes, me refiero a lo ideológico, ¿no? Aprendizajes comprende la importancia de la política para la construcción de una sociedad abierta, plural y solidaria. El alumno entiende que la condición ciudadana es una actitud activa y responsable frente a las problemáticas nacionales y mundiales. La temática es democracia política y democracia social, aunque va a ser más bien nada más democracia política. La actividad se denominará, es decir, el trabajo se va a llamar democracia en Grecia y democracia moderna. Y hasta ahí. Eso va a ir en otra plana del cuaderno escrito, que yo he de revisar en el apunte, en el cuaderno de apuntes. Y ya esto de diseño de la secuencia ya no lo anotan, nada más lo voy a explicar verbalmente. Problematización reflexiva, un sofisma impuesto en la ciencia política moderna que por muchos se considera un lugar común, es la argumentación que la democracia que hoy vivimos surgió en Grecia, que esta democracia es una herencia de Atenas, esto es, que es la misma forma de gobierno o constitución la que fue configurada por Clístenes y Pericles, Demóstratos, que la democracia actual, con sus principios que la hacen aparecer como un valor universal, ¿no? O sea, esta constitución, esta democracia, ¿no? Es la que surgió en Grecia. Al realizar un estudio profundo de las teorías e ideologías políticas, surgen dudas sobre la verosimilitud de este sofisma, ¿no? Que viene de Grecia. Se encuentran puntos que hacen contradictorio el concepto y contenido de la democracia en la antigua Grecia respecto de la democracia moderna. La distinción se ha de aclarar con la lectura y análisis de las teorías de los textos clásicos de Platón y Aristóteles y por otro lado del creador del liberalismo John Locke, cuyos esquemas y figuras son realmente el origen de lo que se dio en llamar democracia. La secuencia, el profesor presenta una introducción a la República de Platón en las formas de gobierno y da una guía para el control de lectura. Esto se hizo el semestre pasado. Alumnos toman nota de lo expuesto por el profesor, aclaran sus dudas. Participación verbal, elaboración de cuadros sinópticos, pues ya los tiene, ¿no? El de Platón sobre la democracia, que el sorteo, que la sangre, que la violencia, todo esto que dijimos de la explicación que da Platón de la democracia, y luego el profesor presenta la política de Aristóteles en el punto de las formas de gobierno, con la participación verbal y resumen escrito del texto aristotélico. Luego el profesor introduce al ensayo sobre el gobierno civil de John Locke, conduce la participación de los alumnos de manera verbal y con resúmenes por escrito. El profesor, al seguir un formato para un ensayo breve, conmina a los alumnos a distinguir las caracterizaciones entre la democracia. Yo creo que esto es lo que más tienen ustedes que hacer y vaciar en su trabajo, ¿no? Que se refleje en su trabajo, ¿no? Esta distinción que ustedes hagan entre la democracia en la Grecia clásica y la democracia que surge a partir del liberalismo lockeano. Y ya de manera individual o en equipos de 3 personas,
la elaboración, la elaboración de un ensayo breve sobre las dos democracias. Y es todo. Permítame. Oh, bueno, entonces el apunte que debe de tener, bueno, los que ya vieron algunos artículos ya saben, no lo ponen, y los que no han visto algunos de los artículos, pues los ponen. Aquí ya no puede ser los demás, el 50, que es el del Poder Legislativo, 50 y 51, luego el 56, que es el de los senadores, luego el 80 y el 81, que es el del presidente, y ya no me acuerdo bien cuál es el del Poder Judicial, pero ahí lo van a ver en la grabación, y luego el 115, que es el de los poderes estatales y municipales. Entonces, hacer la nota de acuerdo a lo que dice la Constitución y lo que se dijo aquí en la clase. Luego el pendiente de los críticos de la democracia moderna, eso se va a hacer presencial. Y las secuencias didácticas, pues nada más poner un cuadro comparativo, ¿no? Entre las ventajas, beneficios que ven ustedes en el CCH Vallejo y las desventajas o perjuicio que hay en lo académico, haciendo un cuadro comparativo y de dos ventajas, ¿no? Y su correspondiente desventaja de dos nada más. Y luego pues ir preparando en el otro, ¿no? Yo creo que añadiríamos el cuadro sinóptico de Platón. Está muy breve, ¿no? Son 3 puntos nada más y luego podemos poner las definiciones que hace Aristóteles, ¿no? De la democracia, que lo tienen ahí en el resumen con sus recuadros. Hasta podríamos arrancar algunos de sus cuadernos si no tienen inconveniente, los mejores que tenemos que seleccionar, ¿no? Donde dice ahí la democracia es un gobierno, una forma de gobierno que se orienta hacia los intereses de los pobres. La democracia es cuando el gobierno está en manos de aquellos que apenas poseen nada, antes son pobres. Y eso lo hacen también. Aquí en ventajas y desventajas, dos. Y en lo de la democracia, pues ir recuperando los cuadros y lo que dice el numeral 95 de John Locke, ¿no? Pues vamos a poner este cuadrito, ¿no? El cuerpo político se va a mover conforme a la voluntad de la mayoría. Así quedamos. Esto es lo que debe tener el cuaderno de apuntes y simplemente decirles que en próxima sesión del teletrabajo, porque todos los grupos se debe, esto me estaban diciendo que si tengo licencia médica no debo de hacer ninguna actividad, pero esta corresponde a las clases que no se dieron. O sea, yo con licencia médica no tengo que dar clase, pero cuando no tenía licencia estábamos en clase y en todos los grupos se perdieron clases, así que también vamos a ver el Príncipe de Maquiavelo en la próxima sesión de teletrabajo. Como dos sesiones, yo creo, dos o tres. Y es muy importante que vayan a hacer la comprensión de Maquiavelo porque luego veremos una narrativa literaria sobre política en donde ustedes tienen que hacer un trabajo sobre las aplicaciones de las teorías aristotélicas y maquiavelianas en una novela que vamos a ver. Pero por el momento es todo. Realmente fue muy poquito y pues espero verlos pronto, ¿no? Y así quedamos. Chao.